Empecemos. Hoy voy a dedicarme solo al primer paso, porque en el rostro de un indígena yo veo a Eurasia. Eurasia es un continente enorme. Lo voy a simplificar, por supuesto. Europa, el Mediterráneo, el África, la India, la Indochina, la China y Siberia. Y esto es toda Europa y aquí. Eso es Eurasia. Se llama Eurasia porque es Europa y el Asia. De paso, no es Asia, sino una cantidad de culturas. Es como los europeos llamaron a todos los que no eran europeos de ese enorme continente. Ya es una ideología. El extremo oriente del oriente es justamente allá Siberia, es donde termina Eurasia. Y está muy cerquita de Alaska, y luego viene pues Estados Unidos, California, Cuba, así. Y América Latina está bastante tirada para allá. El Pacífico es enorme, no lo he aquí dibujado, porque es casi 2/3 partes de la Tierra, el Pacífico. Todos los habitantes de la América originaria vienen del Asia. Eso no hay duda. Claro, cuidado. Unos de Siberia, otros de lo que sería después las islas que hay en esas regiones, que son Japón, Filipinas, Indochina aún con la isla de Java. Hay costumbres nuestras que son de la India, Huitzilopochtli, el quinto sol, de la piedra del sol ahí en el Museo de Antropología. Yo siempre digo, está sacando, vayan a verlo la próxima y lleven a los niños para que aprendan, el sol, el quinto sol, y el quinto sol está sacando la lengua. ¿De dónde sacó la lengua? Es una costumbre indochina que llegó a México. Desde la India. Es decir, vean ustedes, tenemos no solo del Asia siberiana, y no solo de Indochina, y de Java y de Borneo. Yo siempre cuento la historia de un amigo cuna, indígenas cuna de Panamá en el Caribe. Sería, los indios cuna están por acá. Y ellos son casi incontaminados, son todos igualitos de la isla. Y él estudiaba en Roma, haciendo un doctorado. Y me dice, cuando llegaban las fiestas de Indonesia, Indonesia es Java y Borneo, son unas islas que están por acá, en el Asia, por acá. Yo iba a la embajada de Indonesia, el día patrio, 16 de septiembre de ellos. Y entonces había un grande banquete y se comía muy bien. Y entonces dice él, yo no sabía una palabra de indo, ni sabía lo que era la Indochina, pero yo iba porque ese día se comía fantástico. Y entonces yo entraba a la embajada para la gran fiesta y todos lo dejaban pasar como tal. Era un indochino perfecto. Su rostro era un indochino, se podía colar y comer perfectamente, porque quiere decir que efectivamente los indios Onas fueron un grupo de Indonesia
que se fueron por Alaska y llegaron al Caribe hace 25.000 años. ¿Esto para qué ver? Y entonces nosotros tenemos ya una respuesta a algo fundamental. La visión que tenían del mundo nuestros indígenas y principalmente los mexicanos, los otomíes, los zapotecas, los olmecas, y los nahuas y demás, tenían una visión del mundo en las cuales había muchísimas semejanzas entre ellos. Pero no solo eso, tenían semejanzas también con los indígenas que venían desde fuera del límite de lo que se va a llamar el orden nahua azteca, que no era un imperio, pero era un estado, los chichimecas, y más al norte, hasta Alaska, y hasta los Onas de Tierra del Fuego. Hay un autor que se llama Kierkegaard, que estudia las religiones de los antiguos habitantes de América, antes de la conquista. Y entonces, desde Alaska hasta los Onas, el gran principio de toda la visión del universo era un principio constituido por dos elementos complementarios. Cada uno lo llamaba a su manera. Los aztecas le llamaban Omé-Teotl, de donde viene también Quetzalcoatl. Quetzal divino, Coatl el cuate, el otro. Omé el dos, Teotl el divino dos. Pero en realidad son dos principios, padre, madre del universo. Y es desde los esquimales hasta los onas, todos piensan que el universo al comienzo fueron dos principios que generaron el universo. Eran dos principios. Bueno, esto acontece exactamente en la China, en Japón, en Corea y también en los pueblos siberianos. Ellos creen que el comienzo es un principio dual y entre los chinos se llama el yin-yang, que lo representan por un círculo como una S. Y aquí entonces este signo está en la bandera de Corea, pero es en realidad los dos principios del universo. Quiere decir que desde estas regiones hasta toda América hubo una semejanza cultural fundamental. Nuestros indígenas que venían del Asia también tienen semejanza con los japoneses, los chinos, los indochinos. Yo le llamo a esto el núcleo ético-mítico del norte del Gobi. En un lugar por ahí vivieron los pueblos en el Paleolítico, hace 100.000 años, cuando llegaron el Homo sapiens desde el África a Europa y después se instalaron aquí y llegaron hace 30.000 años a nosotros. Pero fueron a América y fueron hacia el sur, pero también fueron a Corea, fueron a Indochina, fueron a Siberia y hasta llegaron a estas regiones. Aquí está el origen cultural de la visión del mundo de nuestros pueblos. Y entonces los aztecas tienen, igual que los incas, igual que los otomíes, que los chibchas, que los tupi guaraní, dos principios del universo en el origen. Quiere decir que son como una familia de pueblos. Allá, mucho antes, claro, de la conquista. Y a tal punto ese doble principio estaba, que regía toda la vida. Los aztecas llamaban al Tepetl
quizás alguno que sepa náhuatl me puede confirmar, al núcleo urbano, a la ciudad. México era, cuando llegaron los españoles, ¿cómo se llama esto? El Altépetl. Y el Altépetl era la comunidad. Pero la comunidad estaba organizada y el Altépetl de Tenochtitlan estaba organizado en una región norte de la ciudad, ya lo dejaron abiertos los dos. Los colegas no saben usar esto. Ya se acabó. Dejar uno abierto es matarlo. Norte y sur. Pero además, también se dividía en este y oeste. Los dos principios se transformaban en 4 traspolicopas, llamaban los aztecas. Y estos eran los 4 barrios de la ciudad. Pero no era que la ciudad tenía barrios y luego región rural, sino que era al contrario. Había una región rural que se concretaba en un barrio de la ciudad y había otra comunidad que tenía otro barrio y otro, y entonces hacía una cruz. Y había 4 barrios en México. Los españoles llegaron e hicieron 4 parroquias. Pero esa división era igual Cusco en Perú, el Alto y el Bajo Cusco, y el Cusco del este y el oeste, pero ellos le llamaban Suyu. El Suyu del norte, Suyu del sur, el este. Y eso se dividía todo el imperio en 4 suyos. Quiere decir que tanto los incas en Perú como los aztecas en México tenían la misma organización urbana porque tenían la misma comprensión del universo de la misma manera. Y a su vez, claro, la vida del ser consciente era vivida paralelamente por otro ser que era el mismo, pero como los cristianos le van a llamar el ángel de la guarda. Pero entre los indígenas o los pueblos originarios era la misma persona, pero como una persona espiritual. Y de ahí entonces que el Día de los Muertos, aunque haya muerto la persona corporal, sobrevive una persona espiritual que estuvo siempre en la vida, y si le da de comer, y uno dice, pues no comieron nada, no, comieron lo espiritual de la comida, y después entonces la gente come el resto, que es la comida material. Entonces hay 2 mundos que coexisten. Bien, aquí habría que invitar a León Portilla, que está hoy ya muy viejito, y cualquier día se nos va porque tiene 96 años, está en extrema dificultad para sobrevivir, que escribió la concepción del mundo de los nahuas. Y entonces podemos comprender que esos indígenas tenían una altísima cultura. Los antropólogos, como Enrique Flores Cano, ha hecho la descripción pormenorizada de lo que él llama el Estado azteca. Los aztecas, uno de los 3 pueblos coordinados, no era un imperio, ni era el único, sino que eran 3. En realidad eran 4 y uno se quedó por el camino porque eran 4 partes. Pero los aztecas eran los más fuertes, pero no los únicos ni los primeros. Mire, la organización azteca se parece a la organización de los iroqueses junto a los grandes lagos. Los iroqueses,
que eran como 500.000 de indígenas que lucharon contra los norteamericanos, apoyados primero por los franceses y después traicionados por todos. Eran como 1 millón de indios, indígenas, y eran 4 pueblos al principio, después fueron 6. Pero ellos tenían toda una gran organización política, y el pueblo más chico es el que empezaba la discusión en la gran casa, The Great House, le llaman ahora en inglés, pero en iroqués. Cualquier problema lo discutía primero el pueblo más chico y lo solucionaba, pasaba al segundo, al tercero y al cuarto, que eran el pueblo más grande, los iroqueses, solo podía decir sí o no. Si decía que no, empezaba la discusión de nuevo. Y si aprobaba, entonces se llevaba a cabo. Al más fuerte le dejaban solo el elegir lo que habían discutido los más débiles. Entonces, en esta composición del imperio azteca, los aztecas eran los más fuertes, que tenían el mejor ejército, pero no eran los primeros, estaba dividido en 3. Era un estado muy particular y tenía vida económica y tenía instituciones. Muchas veces elegimos nuestras autoridades, hasta en la universidad, a la manera azteca, que primero se presentaba un candidato y era discutido por las partes, y poco a poco se llegaba hasta el fin tener el tonatiuh, el rey del grupo, que el rey de los nahuas era el más importante de todos, pero no el gran emperador como el romano, sino compartía la vida. Enrique Flores Cano hace una fantástica descripción del estado azteca, o es decir, ese estado fue el más evolucionado de todo el continente americano. El Inca le sigue y tenía un tipo de organización muy particular, era familiar. El Inca se organizaba por casamientos. Las hijas de los incas en Cusco se casaban con los caciques de los territorios que conquistaba el Inca. Y entonces ya los hijos de la mujer de un reino, de un cacique de un reino, pero de una mujer inca, era inca. Y por los incas entonces había la unidad del imperio. Pero también era un imperio de 2 o 3 millones de personas. El mexicano tenía más que eso, tenía 6 o 7 millones. Hay que pensar que el imperio romano tenía 30 millones, solo 30. Entraba casi en el Distrito Federal ampliado. Y era pues de esta manera. Bien, tendríamos entonces que profundizar esto. El continente americano tenía 3 tipos de civilizaciones. La civilización más bien nómade o nómada eran las del norte y las del sur. Eran las que no eran agrícolas ni urbanos. Entonces, al norte de la región, los iroqueses estaban aquí, y al sur estaban los nómades, cazadores, eran los menos desarrollados de los pueblos americanos, pero ya con sus ritos, religiones, cultos, sabios, tradiciones y 1000 cosas. Había un segundo grupo, que eran los plantadores, que eran sobre todo los grandes Tupi Guaraní, el Caribe y el pueblo del gran valle del Mississippi, Missouri, que eran ya pueblos semisedentarios que acumulaban riqueza, que tenían plantadores, que organizaban ya la vida de un nivel mucho más desarrollado. Pero lo que se llama la América nuclear estaba sobre el Pacífico y sobre las montañas, a más de 1000 metros de promedio, aunque a veces menos como los mayas,
a 20 grados media de calor en el año, más bien más temperatura templada. Los del norte eran muy fríos, los del sur eran muy fríos y los demás eran demasiado tropical. Y entonces en estas regiones es que estuvieron todas las grandes culturas de Mesoamérica, culminando con los aztecas y los mayas, pero después en Colombia estaban los chibchas y en Perú una cantidad de pueblos que culminaban en el Imperio Inca. El Imperio Inca iba de Popayán, en Colombia, hasta Mendoza, en Argentina. Tenía 5.000 kilómetros, más que el Imperio Romano, de extensión enorme, desde la mitad de Colombia hasta la mitad de Argentina, pero todos son las montañas. Nada de los valles, eran demasiado tropicales y no permitían la vida. Esos grandes pueblos tenían gran concentración demográfica y los españoles que llegaron al Caribe se encontraron con indígenas con poco desarrollo civilizatorio. No encontramos ni en Cuba, ni en Haití, ni en Santo Domingo, ni en las costas, ninguna ciudad, nada. Creían que esto era, bueno, creían que era una península al sur de la China. Eso no se los puede contar, porque Colón no llegó a América. Diría yo, nunca estuvo en América. Estuvo siempre en el Asia, porque Colón, igual que los españoles de la época, pensaban que al sur de la China había una gran península. Le llamaban la cuarta península del Asia. Era la península arábiga, la India, Indochina y una cuarta península al sur de la China. Y hay mapas de 1487 donde está pintado esta cosa. En realidad, esta era una península pintada por los chinos, pero mal puestas, porque era América del Sur, al sur de la China, y se tragaba todo el Pacífico, y a esto le llamaban el Gran Golfo. Los chinos descubrieron, según últimos descubrimientos, por 1423, América. Hicieron mapas, llegaron al Portugal y Enrique el Navegante dio esos mapas y los españoles los tenían en mano y Colón entonces dijo, el mundo, la Tierra es más chica, porque si América del Sur está al sur de la China, de aquí, de Europa, llego allí más rápido y entonces puedo llegar fácilmente. Pero lo que pasaba es que esa península sur de la China era un error geográfico, cartográfico. Hicieron mal el mapa, pero de todas maneras Colón llegó a las Bahamas creyendo que estaba en la tierra del Gran Khan, que era la China. Piensen ustedes el despiste. En las Bahamas creía que estaba en la China. Y él buscaba la China y encontró a Cuba. Y cuando llegó a Panamá, Colón, a Panamá, los indígenas le dijeron, del otro lado hay un mar. Y él creyó que era entonces la gran península después de la cuarta, la gran bahía, ¿no? Y entonces Colón dijo y escribió en el diario a bordo, estamos a 10 días de navegación del río Ganges de la India y estaba en Panamá. Él creía que estaba en una península por aquí y que pasando Indochina llegaba a la India. 10 días de navegación.
Pues se murió Colón en 1503 y psicológicamente estuvo siempre en el Asia y no descubrió América. Y Américo Vespucci, a nombre de los portugueses, dijo, no, yo voy a ir al sur de esa gran península. Y entonces se puso a navegar hacia el sur, llegó al Ecuador y siguió hacia el sur, y era una península enorme, y encontró en la nieve unas huellas así, y entonces le llamó Patagonia. Eran indígenas patagones, patones, porque se ponían cuero para no congelar sus pies. Pero entonces dijo, es un mundo nuevo. Tampoco era América, era una península asiática más grande de lo que se pensaba. Pero de pronto apareció en Alemania un cartógrafo que compró unos mapas chinos y portugueses e hizo el primer mapamundi, y en donde, fantástico, puso una cuarta península en el Asia, puso Europa y el África entera, y América la dibujó con costas del Atlántico y costas del Pacífico en 1506, cuando nadie había llegado a América para descubrir sus costas. ¿De dónde lo sacó? De mapas chinos. De paso, América del Sur estaba bajo de la China y estaba en su lugar real, 2 veces. Entonces, por eso que el pobre Colón murió en la India y le puso las Indias, que después fueron las Indias occidentales y las Indias orientales, la de Nehru. Es muy bonito rehacer la historia porque es muy distinto de lo que nos cuentan en la escuela. Es una historia distinta a la real y esperamos que haya reforma educativa para hacer todo de nuevo. Porque, dicho entre nosotros, ni el secretario de Educación está al día de los descubrimientos históricos hoy. No digo en la tercera transformación, sino en la cuarta también sigue siendo eurocéntrico y no ha descubierto América todavía. Pero ya iremos de a poquito hablando. De esto yo hablé ya en la Cámara de Diputados hace 1 mes y pico y dije, reforma educativa ni la hemos empezado, porque tenemos que recontar la historia y todo de otra manera. Y no tenemos gente que lo haga. Necesitamos formar seminarios para formar los que conciban de nuevo la historia, aún en la cuarta transformación. Son eurocéntricos o coloniales mentales con el nombre de cuarta transformación, pero son parte de la tercera, la mayoría.